Imagine que tiene en sus manos la llave de un enigma universal que une el microcosmos y el macrocosmos. Se trata de los principios herméticos, una sabiduría ancestral contenida en 7 verdades fundamentales. Hoy nos sumergiremos en uno de ellos, el principio de correspondencia, expresado en la concisa fórmula: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Este principio abre el camino para comprender la compleja interconexión entre el cosmos y nuestro lugar en él, invitándonos a ver la armonía en todo y a utilizar este conocimiento para el desarrollo personal. Y si pudiera leer los patrones de las estrellas ceránicas en la palma de su mano, o desentrañar los misterios del universo estudiando un solo átomo. Comprendiendo el principio de correspondencia. El principio de correspondencia, originado en las enseñanzas herméticas, es una sabiduría antigua encapsulada en el aforismo: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Refleja una profunda conciencia de la unidad e interconexión de todo lo que existe, afirmando que los patrones se repiten en diferentes niveles del ser, creando una rica red de interdependencias. Históricamente, este postulado metafísico se remonta a la tabla de esmeralda de Hermes Trismegisto, un documento que revela el secreto de la sustancia primordial y sus transformaciones. Desde entonces ha permeado diversas tradiciones filosóficas y esotéricas, desde las esferas místicas de la Cábala hasta las filosofías orientales, donde se manifiesta en los principios del microcosmos y el macrocosmos. El principio de correspondencia es el hilo conductor que enriquece nuestra comprensión de la interconexión de todo lo existente. En nuestros días, este antiguo principio encuentra su reflejo en campos de vanguardia como la psicología, la espiritualidad e incluso la física cuántica. Psicólogos como Carl Jung lo utilizaron en la idea de la sincronicidad, estudiando las profundas conexiones entre los estados internos de una persona y los eventos externos. En la espiritualidad, este principio subraya que nuestro mundo exterior es un reflejo del interior. En la física cuántica, el concepto de holografía, que sostiene que cada parte del universo contiene información sobre el todo, resuena con el principio de correspondencia, indicando que la sabiduría antigua y la ciencia moderna pueden converger de maneras sorprendentes. La investigación de este principio sigue inspirando a científicos y pensadores, ampliando nuestra comprensión de la compleja interrelación entre el microcosmos y el macrocosmos. Observando la correspondencia en el mundo. Para comprender verdaderamente el principio de correspondencia, es necesario convertirse en un observador atento no solo del mundo que nos rodea, sino también de nuestro mundo interior. Comience admirando las maravillas de la naturaleza. ¿Ha reflexionado alguna vez sobre la similitud entre los brazos espirales de una galaxia y la estructura de un átomo? O quizás ha notado los paralelismos entre los complejos sistemas sociales humanos y la organización de las colonias de hormigas, donde cada individuo cumple su función para el bien común. Estas no son meras coincidencias, sino manifestaciones del principio de correspondencia, que confirman el axioma: como es arriba, es abajo. Al estudiar estos patrones, queda claro que el macrocosmos y el microcosmos están íntimamente entrelazados, reflejándose mutuamente y formando un tejido armonioso. Se propone una profunda reflexión sobre la vida personal para identificar patrones que reflejen tendencias sociales más amplias. El estado interno de una persona es a menudo un complejo reflejo de la realidad circundante, lo que demuestra la profunda interconexión de todo lo existente y la interacción entre los mundos interno y externo. Como dijo Carl Sagan, somos el medio por el cual el cosmos se conoce a sí mismo, observadores y participantes simultáneos en el juego cósmico, entretejidos en los patrones del ser.
Al sumergirnos en el principio de correspondencia, exploramos cómo la comprensión de estos patrones puede ayudar a moldear nuestra realidad y a guiar nuestro camino vital con sabiduría y propósito. El macrocosmos se refleja en el microcosmos y viceversa, abriendo las puertas a posibilidades ilimitadas. Comprender el principio de correspondencia es una herramienta para la autoexploración y el desarrollo personal. Reconocer este principio ilumina las conexiones entre el mundo interior y el entorno, permitiendo entender cómo los pensamientos, emociones y creencias influyen en la realidad personal. Al igual que un espejo, las circunstancias de la vida reflejan nuestras convicciones y patrones de pensamiento. Al reconocer estos patrones, podemos emprender un camino de autodesarrollo y transformación. La escritura introspectiva en un diario es una técnica eficaz para reconocer patrones internos. Al registrar pensamientos, sentimientos y experiencias, se puede obtener conocimiento sobre el mundo interior y su conexión con las situaciones externas. Con el tiempo, pueden manifestarse patrones que ofrecen una comprensión de uno mismo y el potencial para el cambio. Reflexionando sobre estos patrones y sus consecuencias, se puede utilizar esta comprensión para generar transformaciones en la vida. La meditación y la visualización son técnicas para armonizar pensamientos y sentimientos con los resultados deseados. Al imaginar la vida ideal en detalle durante la meditación, se pueden sentir las emociones que se experimentarían si esa vida fuera una realidad. Esta práctica fortalece la creencia en la consecución de los resultados deseados y alinea el estado interno con la realidad anhelada. Como dijo Nikola Tesla, para comprender los secretos del universo, es necesario pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Al alinear nuestra energía, frecuencia y vibración con nuestros deseos, podemos aplicar el principio de correspondencia para manifestar nuestra realidad ideal. El principio de correspondencia aplicado a las relaciones interpersonales abre perspectivas asombrosas. Así como el mundo interior de una persona se refleja en el exterior, también las emociones, pensamientos y creencias se proyectan en las interacciones con los demás. ¿Ha notado cómo un estado de ánimo sombrío genera malentendidos, mientras que una actitud positiva contagia alegría a quienes le rodean? En esto se manifiesta el poder del principio de correspondencia. El desarrollo de la empatía y la comprensión en las relaciones comienza con la conciencia de la conexión con los demás. Cada persona es un espejo que refleja la personalidad del otro. Lo que admiramos en los demás es un reflejo de nuestras propias virtudes, y lo que nos irrita señala la necesidad de superación personal. Por ejemplo, si la impaciencia de alguien le molesta, puede ser una señal para desarrollar su propia paciencia. Reflexionar sobre estas interconexiones y aspirar al crecimiento personal puede transformar las relaciones con los demás y con uno mismo. La comunicación es la fuerza vital de las relaciones, y comprender el principio de correspondencia puede mejorarlas significativamente. Al comunicarse, es importante recordar que las palabras reflejan pensamientos, creencias y valores internos. La amabilidad, el respeto y una actitud positiva no solo crean una impresión favorable, sino que también fortalecen los vínculos. Estas cualidades, que buscamos recibir a cambio, contribuyen a construir lazos sólidos. La comunicación eficaz no consiste solo en saber hablar, sino también en saber escuchar, empatizar y comprender el punto de vista del otro. Como sabiamente señaló el Dr. Wayne Dyer, cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. Al aplicar este principio en las relaciones, tenemos la oportunidad de desarrollar conexiones más profundas, fomentar el entendimiento mutuo y enriquecer la interacción con nuestros seres queridos. Dominando el principio de correspondencia en la vida diaria. Dominar el principio de correspondencia en la vida diaria abre una multitud de beneficios. Uno de los elementos clave es la práctica de la atención plena, mindfulness.
que permite permanecer en el momento presente y ser consciente del estado interior. La atención plena ayuda a observar los pensamientos y su correspondencia con la realidad. Basta con dedicar unos minutos al día a prácticas de atención plena, como concentrarse en la respiración o disfrutar del sabor del café matutino. Una herramienta igualmente eficaz es llevar un diario que permite rastrear la interconexión entre el mundo interior y los eventos externos. Al registrar pensamientos, emociones y reacciones, se pueden identificar patrones y temas recurrentes en la vida. Esto incita a preguntas como: ¿cómo reflejan mis estados internos mi experiencia externa? ¿Cómo puedo cambiar mis pensamientos para cambiar mi realidad? En la búsqueda de la armonía entre el mundo interno y el externo, las afirmaciones se convierten en una poderosa herramienta de transformación. Conectan nuestras experiencias profundas con los objetivos establecidos, influyendo en nuestras creencias y, en consecuencia, en la propia realidad. Imagine las palabras como semillas que plantamos en el fértil suelo del subconsciente. Comience el día con afirmaciones positivas. Soy capaz de todo. Atraigo la abundancia. Cada paso que doy me acerca a mis sueños. La conciencia de la sincronicidad es otro método para comprender el principio de correspondencia. Preste atención a las coincidencias significativas cuando los eventos externos resuenan con sus pensamientos y sentimientos. Recuerde la vez que pensó en alguien y de repente esa persona le llamó. O cuando tarareaba una melodía y comenzó a sonar en la radio. Estas sincronicidades son suaves recordatorios del universo sobre la interconexión entre lo interno y lo externo. Reconocer y validar estas sincronicidades fortalece el principio de correspondencia en la vida cotidiana, desarrollando la conciencia del diálogo entre el mundo interior y la experiencia externa. La próxima vez que se encuentre con un fenómeno similar, deténgase, reconózcalo y sea consciente de que es un reflejo de su estado interno. Esta práctica une lo que está adentro, está afuera, fortaleciendo la creencia en la poderosa conexión entre la mente y la materia. Es crucial recordar el equilibrio y la armonía al aplicar el principio de correspondencia. Al esforzarse por alinear el estado interno con la realidad deseada, es necesario mantener el equilibrio. Esto no significa ignorar los pensamientos y emociones negativas, sino más bien reconocerlos, comprender su origen y cambiar conscientemente el enfoque hacia lo positivo. La armonía reside en alinear pensamientos, emociones y acciones para crear la realidad deseada. Busque el equilibrio y la armonía dentro de usted y verá cómo se transforma el mundo que le rodea. Dominar la correspondencia es un camino que requiere práctica, paciencia y perseverancia, pero la recompensa, una vida que refleja sus más altas aspiraciones y valores, vale la pena. A medida que profundizamos en el principio de correspondencia, se revelan prácticas espirituales avanzadas que sirven como herramientas eficaces para la transformación personal. Consideremos algunas de ellas. Las cartas del tarot, con su rica simbología, actúan como un espejo que refleja los estados internos. No predicen el futuro, sino que revelan pensamientos y sentimientos subconscientes. Al usar el tarot, aplicamos el principio de correspondencia, ya que las cartas reflejan lo que está dentro de nosotros, proporcionando una profunda comprensión de las esferas ocultas de nuestra psique. El principio de correspondencia, como un espejo, refleja la profunda interconexión entre el mundo interior de una persona y la realidad que la rodea. No es simplemente un concepto esotérico, sino una ley fundamental del universo que impregna todos los niveles de la existencia. La astrología, con sus intrincadas configuraciones planetarias, presenta otra fascinante herramienta de autoconocimiento.
La posición de los cuerpos celestes en el momento del nacimiento forma una huella única de la personalidad, definiendo talentos innatos y el camino de vida. El principio astrológico, como es arriba, es abajo, demuestra claramente la conexión entre el destino individual y los ritmos cósmicos. La geometría sagrada, a su vez, revela los secretos de la armonía y el orden inherentes a la propia naturaleza. Al estudiar los patrones y proporciones geométricas que se encuentran en el universo, comprendemos la unidad de todo lo existente. La geometría sagrada enseña que el microcosmos refleja el macrocosmos, confirmando el vínculo inseparable entre el mundo interior y el exterior. El principio de correspondencia encuentra su reflejo en diversas tradiciones espirituales y descubrimientos científicos, desde el hermetismo hasta el hinduismo, desde el budismo hasta la física cuántica. Todos subrayan la influencia del mundo interior en la realidad externa. Los pensamientos y las creencias moldean el tejido de nuestra vida, determinando nuestra experiencia y nuestras posibilidades. Sin embargo, comprender el principio de correspondencia requiere tiempo, paciencia y dedicación. Es fácil caer en el error de simplificarlo a una primitiva ley de la atracción. No se trata de la obtención instantánea de bienes materiales, sino de una profunda armonización del mundo interior con la sabiduría del universo. Es crucial recordar que este principio no implica una espera pasiva de milagros. Nos llama a participar activamente en la creación de nuestra realidad, a formar conscientemente nuestros pensamientos, a realizar acciones deliberadas y a abrir el corazón al amor y la compasión. Solo entonces es posible alcanzar una verdadera transformación y construir una vida que refleje nuestros más altos ideales. Superar las adversidades de la vida comienza con la conciencia. Es necesario identificar los patrones en nuestra propia vida y esforzarse por comprender qué creencias y actitudes profundas reflejan. Es importante ser paciente, entendiendo que cada paso en este camino tiene valor, incluso si no conduce inmediatamente al resultado deseado. Lo principal es seguir siendo un creador activo de la propia vida, consciente de que cada persona es un artista que moldea su realidad con las pinceladas de sus propios pensamientos, sentimientos y acciones. En conclusión, hemos recorrido un camino de comprensión y aplicación del principio de correspondencia. Hemos examinado la importancia de alinear el mundo interior con la sabiduría del universo, de participar activamente en la formación de nuestra vida y de utilizar pensamientos conscientes, acciones alineadas y un corazón abierto para crear nuestra propia realidad. Se han destacado los obstáculos comunes, como la impaciencia y la incomprensión, y se ha subrayado la necesidad de paciencia, perseverancia y conciencia en este viaje transformador. Es necesario recordar que la constancia es primordial en esta práctica, como un río que talla gradualmente un cañón. La aplicación constante e inquebrantable de este principio transformará la realidad de la manera más profunda con el tiempo. Para finalizar, es importante recordar que el universo es una hermosa sinfonía de unidad e interconexión. Como en una orquesta, cada nota individual, única en sí misma, contribuye a la melodía general. Nuestros pensamientos, sentimientos y acciones son esas notas individuales. Que sean hermosos, armoniosos y acordes con la sabiduría del universo, y así cada uno podrá crear una realidad que resuene con la sinfonía de la vida. Es vital recordar que cada persona no es solo una parte del universo, es el universo conociéndose a sí mismo.